Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Hoy tenemos un mensaje expositivo. Nuestro texto está basado en 2 de Pedro 3, del 1 en adelante. Hemos titulado La paciencia de Dios, uno de los atributos de los más de 20 que nos vienen revelados en la Biblia. Amados, es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues como dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces, mis hermanos, yo tenía pensado predicar de otro atributo de Dios. Hay muchos: la santidad de Dios, la autosuficiencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la soberanía, la fidelidad de Dios. Dios es luz, Dios es bueno, Dios es verdad, Dios es soberano, Dios es amor. De esto quería predicar, pero Dios me dijo que no. Yo también quería, la ira de Dios tampoco. Dios es paciente y vamos a hablar de la paciencia de Dios. Segunda de Pedro 3:1 dice: amados. Pedro habla con mucho amor, hermanos. Esta es la segunda carta, le recuerda, ya la había tratado en una carta anterior. Fíjense cómo cambia. Pedro era muy agresivo, era muy rudo, y cómo con esos años con el Señor cambió. Ahí mismo dice de sincero entendimiento. O sea, que piensen con sano criterio, con discernimiento, con inteligencia limpia, no contaminada por otras doctrinas de falsos maestros. Así debe pasar, hermanos, estar atentos a la sana doctrina, a la enseñanza emanada de la Biblia. En el versículo 2 dice: para que recordéis. Otra vez el recordatorio de santos profetas y apóstoles. Tiene la misma autoridad, mis hermanos, dada por Dios. En Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué les parece? El último apóstol fue Pablo. Ya no hay más apóstoles, hoy son los misioneros y profetas. Juan fue el último y más grande de los profetas, según palabras de los evangelios en Mateo 11, versículo 13. Son aquellos los profetas que llevan un mensaje de Dios a su pueblo. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Llevando un mensaje. Así es que no se dejen engañar, hermano. Versículo 3: en los últimos días, burladores con su sarcasmo, los que negaban y niegan la segunda venida de Jesucristo. No eran bromas, no eran bromistas, eran judíos que conocían, que sabían de las profecías, pero eran falsos maestros, igual que abundan hoy en día. Versículo 4: ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, se están como burlando. Los padres durmieron. Esto, hermanos, es una figura retórica que se llama metonimia. No vamos a entrar en detalles. Dice que se burlaban de la segunda venida de Cristo. Hoy en día muchos se burlan, hacen chistes, se ríen de nosotros porque hablamos de la segunda venida de Cristo. Aún entre cristianos hay quien dice que Jesucristo ya vino por segunda vez.
No se deje engañar, y menos en este tiempo. Antes de que Jesucristo vuelva por segunda ocasión, va a ocurrir el rapto. Eso es lo que creemos nosotros, 7 años antes de su regreso. En el rapto nos iremos, los nacidos de nuevo, los cristianos, los genuinos cristianos. ¿Y cómo sabe, hermano, usted que no ocurrió? Pues lo he dicho una y otra vez, muy fácil, porque los primeros que se van a ir son los que tienen su boleto asegurado, que son los niños, y todavía vemos a los niños por aquí jugando. Versículos del 5 al 7. Los apóstatas conocen el relato del diluvio, pero han escogido el camino del olvido. Por eso Pedro le recuerda la palabra de Dios, mediante la cual fueron formados el cielo y la tierra. Dios, que hizo este mundo, también tiene el poder de destruirlo, y no lo destruye gracias a la paciencia, uno de sus atributos. Así como por su divina palabra Él dio origen al universo, del mismo modo, una orden suya desatará elementos naturales que destruyan lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él es omnipotente. Los burladores en ese tiempo, yo creo que también en este, veían la creación de Dios, pero se negaban a reconocer al Creador y su autoridad. No hubo salvación para ellos. Versículo 7. Habla como juez en el día postrero, y las consecuencias es que los cielos y la tierra, hermanos, serán destruidos por el fuego y otros elementos. Él también va a salvar a los creyentes. Cuando eso ocurra, hermanos, ¿va a ser un holocausto nuclear? No lo sabemos. También Dios demuestra su paciencia, pero tarde o temprano va a llegar a su fin. En el versículo 8, pero amados, otra vez Pedro con amor, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo? Es otra figura retórica, es un símil que significa parecido a. No es que sean 1000 años literalmente. Dios trasciende el tiempo y no se sujeta a nuestro concepto de tardanza o prontitud. Dios está por encima del tiempo, mis hermanos. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿En 10 años, en 100 años, en 1000 años, en 10,000 años? La respuesta es no sabemos. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así de sencillo. Nadie es nadie. Versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Les dice a los burladores, a los sarcásticos: antes recuerde que Dios y Jesucristo, el Señor, son uno. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Dios no retarda su promesa, sino que da tiempo, sino que es paciente, mi hermano. ¿Por qué o paciente para qué? ¿Por qué retrasa Dios el regreso de Cristo? Por la gracia y misericordia del mismo Dios para con los pecadores. Les da tiempo para arrepentirse de sus pecados. Jesucristo va a regresar cuando la paciencia de Dios se haya agotado. ¿Cuándo? No lo sabemos. Para que nadie perezca, mi hermano. Dios no quiere la muerte ni aún, ni la muerte espiritual, ni siquiera de los impíos, de los burladores, ni de los que practican el pecado se pierdan por toda la eternidad. No. Por eso esperó por mí, por eso esperó por usted, por todo aquel que se ha arrepentido, mi hermano. Dice que todos vengan al arrepentimiento, todos, hermano, adúlteros, fornicarios, inmundos, lascivios, idólatras, hechiceros, pleitistas, celosos, iracundos, herejes, chismosos, asesinos, borrachos, todos los que quieran arrepentirse y dejar de practicar su pecado, pero el hombre debe tomar su decisión. El que cree es salvo, se salva, se va con Dios, nos vamos con Dios. El que no cree se condena. Juan 3 del 16 al 21. Por eso Dios es paciente. Como cristianos pecamos, mi hermano, pero cuando pecamos nos dolemos, sufrimos, lloramos, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos de corazón, le confesamos nuestro pecado a Dios y continuamos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ese día empezará con la tribulación. 7 años para los que no se fueron en el rapto. Yo me voy a ir en el rapto, lo he dicho una y 1000 veces. Y los que se queden aquí van a sufrir muy duro. Pueden recibir a Cristo, sí, pero les puede costar que les corten la cabeza. Eso dice el libro de Apocalipsis. Versículo 11. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad?
Como ya dijimos, nadie sabemos cuándo viene Jesucristo por segunda vez. Nosotros debemos de comportarnos como santos, apartados del pecado y dedicados a Dios, ni más ni menos. Versículo 12. La venida del día de Dios, el día del Señor, el día de Jehová, apresurando su venida. ¿Sabe cómo podemos apresurar su venida? Mediante una vida santa que usted y yo debemos de vivir. Qué fácil, ¿verdad? No es fácil, mi hermano. Pero sí, así de esta manera, viviendo vidas santas, podemos apresurar la segunda venida y desear con anhelo, hasta coronas hay para los que anhelamos la segunda venida de Cristo. ¿Qué hacemos aparte? ¿Qué hacemos mientras, hermano? Mientras Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué? La segunda cosa, prediquemos el Evangelio, prediquemos a Cristo, prediquemos una y otra vez a Cristo hasta que no nos cansemos, y luego discipularlos. Dice que Jesucristo regresará por segunda vez cuando haya sido predicado el Evangelio en todo el mundo, a toda criatura. Y ahorita hay más de 3,000 millones de gentes que no conocen de Jesucristo. No nos burlemos, no nos confiemos. ¿Cuánto durará la paciencia de Dios? ¿Cuántos de nuestros seres queridos no quieren saber de Dios? Papá, mamá, hijos, hermanos, esposa, esposo, amigos, conocidos, hijos rebeldes que no creen en Dios. Hermano, tenemos que orar por ellos. Vivamos vidas santas y agradables a Dios y prediquemos su palabra. Concluyo. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.